Bueno, hermanos, buen día, gracia y paz esté con ustedes. Un nuevo estudio traemos hoy por medio de este medio y creo que sería prácticamente la última charla que estaré dando de la serie Las cuarentenas de la Biblia. No porque no hay más cuarentenas, hay montones que de ellas podemos aprender mucho, como creo que hemos aprovechado y hemos aprendido. Hoy estaré hablando de un personaje muy importante. A mí me habla mucho su vida, me habla mucho para alertarme, me habla mucho para asemejarme a él en muchas formas, me alerta para que yo tenga mucho cuidado en el caminar y en el peregrinar de la vida, pero es un hombre marcado que de cierta forma la Biblia lo compara de cierta forma a Cristo. Hoy vamos a hablar de la cuarentena del rey David, del rey David. Primero quiero, hermanos, decirles que la conclusión que quiero dejar después de todos estos estudios en que podamos entender que las cuarentenas en la Biblia, y creo que fueron muchos lo que hemos hecho toda la semana, casi en sus mayorías tienen el objetivo, escuche, tienen el objetivo de bendecir, restaurar, disciplinar, enderezar, fortalecer, traer madurez, firmeza a los cristianos y, lo más importante, traer mayor conocimiento de Dios y de sus propósitos, Pues esto es muy importante y hago énfasis del propósito de Dios. Hago énfasis de que como cristianos tengamos que prestar mucha atención y grabar, queimar nuestro corazón con fuego, de que somos llamados para cumplir los propósitos de Dios. Pues si no entendemos que todo rige por el propósito eterno de Dios, somos llevados a vivir el moderno evangelio centrado en el hombre y para el hombre. Lamentablemente, si no entendemos que nuestras vidas están en las manos de Dios para sus propósitos, sufrimos y caminamos errantes sin rumbo y quizás engañados, siguiendo, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 11, versículo 4, quizás siguiendo a otro Jesús, a otro evangelio y con otro espíritu. Y lamentablemente, me duele decirlo, muchos están haciendo esto. Muchos están siguiendo otro Jesús que no es de la Biblia, otro evangelio que no es del Nuevo Testamento y otro espíritu que el Espíritu Santo. ¿Cómo se sabe esto? Es simplemente el fruto de sus vidas. El fruto, la palabra de Jesús queda marcada y para siempre será. El fruto de tu vida va a mostrar a qué Jesús sigues, a qué evangelio abrazaste y qué espíritu impulsa en ti el vivir. Dios dijo claramente en el libro de Isaías, estoy citando un versículo entre montones que la Biblia lo dice, todos los que son llamados por mi nombre, para mi gloria, los crié y los formé y los hice. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, que Dios formó al hombre para que el hombre esté para su gloria. Y si estamos para la gloria de Dios, quiere decir estamos para cumplir el propósito de Dios. Estamos para hacer los propósitos de Dios sea real por medio de nuestras vidas y en nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, sin embargo, aunque Dios está obrando su propósito, cada uno es responsable por su voluntad. Aunque Dios está cumpliendo, obrando su propósito en tu vida y en mi vida, tú y yo tenemos voluntad y tu voluntad serás responsable por ella y yo seré responsable por mi voluntad. En el libro de Samuel nosotros vemos que el mismo Dios eligió al rey Saúl y el mismo Dios eligió a David. Solo que la reacción y las actitudes de cada uno de los reyes tuvieron consecuencias diferentes y la acción de Dios en cada uno fue totalmente diferente. Y esto es, nadie puede cuestionar y nadie puede atribuirle a Dios el por qué. Nosotros podemos ver plenamente dos hombres actuando con sus voluntades
Y nosotros podemos ver un Dios soberano actuando y relacionando con cada uno de una forma conforme a que lo que Él ha puesto en su propio corazón. Dios quería que Saúl fuera rebelde, soberbio y perturbado. La respuesta claramente que no. Los hechos de él lo llevaron a cosechar esto. Dios forzó a David a ser apasionado y humilde y amante de Dios. Por supuesto que no. Pero en cada uno, Dios actuó de una forma diferente y cumplió su propósito en el bien y en el mal. Pues nada sorprende a Dios. Entiéndalo, nada sorprende a Dios. Una vez un hermano me dijo, hermanos, Dios por las dudas no tiene un plan B. Y yo automáticamente le dije, sí, hermano, Dios tiene siempre un plan B, que es la Biblia. Hay que leerla detenidamente en oración, escudriñarla y entender y conocer quién es Dios, cómo actúa Dios y vivir en relación a esta verdad. El único plan B que Dios tiene es su palabra, es la Biblia. Es la Biblia. Lo que pasa es que nosotros no la valorizamos, no la amamos, no la deseamos fervorosamente, no la anhelamos como el aire que respiramos, ni como el agua si estuviéramos en el desierto. Si la trataremos así, seguramente nuestra vida será diferente, nuestra mente será diferente, nuestra visión será diferente y todo nuestro caminar será totalmente diferente. Volviendo a nuestro tema, que será un tema prolongado, por eso estoy medio apurado, porque no quiero hacerlo en dos partes, pero por eso quiero seguir. Volviendo a nuestro tema, puedo decirlo sin equivocación que las cuarentenas son esenciales para la vida de los hijos de Dios. Entiéndalo. Las cuarentenas son esenciales para los hijos de Dios. Si hay del cristiano, si no pasa por periodos de cuarentenas. Jesús nos dijo que hasta el grano de trigo debe pasar por cuarentena de muerte para llevar fruto. Y lo dijo en Juan capítulo 12, versículo 24, de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, cuarentena, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Hasta el grano de trigo tiene que pasar por cuarentena. En verdad que ni todos sacan provecho de sus cuarentenas. Pero dichoso el hombre y la mujer o el joven que son puestos en cuarentena y salen luciendo madurez, humildad, mansedumbre y reflejando la gracia de Dios en sus vidas y cumplen los propósitos de los cuales Dios ha puesto para ellos mientras vivan en esta tierra. Lamentablemente hay montones de cristianos que viven en esta tierra, ni siquiera entiendan para qué están en esta tierra, ni siquiera comprendan. Si yo te pregunto, ¿sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y estoy seguro que muchos no sabrán contestar a esta respuesta. ¿Saben por qué? Porque el enfoque total está en nosotros mismos. Mientras que estamos enfocados en nosotros, andaremos errantes en esta tierra, disfrutando solamente el comer y el beber y el dormir, pero apenas con un disfrute natural sin sabor. David tuvo dos cuarentenas totalmente diferentes. Dos cuarentenas totalmente diferentes. Serán de gran provecho si con provecho aplicamos las enseñanzas que surgen de su vida en cada cuarentena. Por supuesto, la primera cuarentena, a donde voy a detenerme mucho, porque si me detengo en las dos con el mismo tiempo, teníamos que hacer esto como en 3 horas. Pero me detengo solamente en la primera cuarentena y hago un pequeño resumen de la segunda cuarentena que creo que lo dejaré bien claro para que ustedes después en sus casas, por supuesto, al que tiene sed, al que desea crecer, al que desea disparticular ese resumen de lo que yo estoy haciendo y sacar mucho más provecho para sus vidas. Vemos en el resumen la primera cuarentena de David. La primera cuarentena de David, una cuarentena que fue inesperada, sorpresiva. No había el mínimo vestigio de David pasar por esta cuarentena. Cuarentena que duró casi una década. Y en esto los estudiosos
divergen un poquito. Unos dicen que fue 8 años, otros dicen 7 años, otros dicen 9 años, otros dicen 11 años. Pero casi una década, casi una década. Es necesario y provechoso hacer un mínimo repaso de los caminos de esta cuarentena. Recordamos que esta cuarentena de David lleva más o menos 10 capítulos del libro de Primera de Samuel. Pero voy a hacer un resumen mínimo para que ustedes después, mediante ese resumen, van y produzcan, mi anhelo que esto produzca en ustedes sed de ir a leer y detener y comprender y vivir y materializar en sus mentes toda esta trayectoria que David pasó en su primera cuarentena. Creo yo que para muchos que son apegados al Salmo 91 y 23 y otros con el enfoque humanista desconocen el mapa de la primera cuarentena de David. Desconocen. La primera cuarentena de David no es una cuarentena deseada. Es una cuarentena recordada, pero no deseada. No se para delante de ella detenidamente. No existe una grabación real dentro de nosotros de esa cuarentena que David pasó. Nosotros queremos solamente ver David en el reino, David conquistando batallas, David victorioso. Pero es muy importante comprender las cuarentenas de David y aplicarla a nuestros corazones. Dios había rechazado a Saúl. Esto empezamos ya a partir del primera, si quieren comenzar con 1 Samuel 1, empieza ahí la historia de cómo empezó el reinado. David es el segundo rey en Israel. El primero rey fue Saúl. El pueblo pidió un rey según las naciones y Dios le dio a Saúl. Pero Dios había rechazado a Saúl por su rebelión contra su palabra. Manda al profeta Samuel, el gran profeta Samuel, ungir un rey según el corazón de Dios. Es la primera vez que se menciona, y la única vez en la Biblia que se menciona un hombre según el corazón de Dios. Y Dios mismo lo describe de esta forma. Era un pastor de ovejas, el hijo menor de sus hermanos, un rubio, cuidando sus ovejas, las ovejas de su padre. Fue ungido rey estando en el pastoreo de las ovejas de su propio padre. Es decir, Samuel lo ungió rey y él siguió pastoreando las ovejas de su padre. Esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 16. Enviado por su padre a pedido del rey, que Saúl estaba ya medio perturbado, y la Biblia dice que un espíritu malo de parte de Dios vino a Saúl. Saúl pidió a alguien que sabe tocar arpa y le dijeron que hay David, hijo de Isaí, que sabe tocar arpa. Entonces Saúl mandó pedirlo y el papá de David lo mandó para estar con el rey y tocarle el arpa. Pues Saúl tenía un espíritu malo que lo perturbaba de parte de Jehová. Dice la escritura que Saúl, cuando David estuvo con él, lo amó a David y lo puso como su escudero. Esto lo vemos en el capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 21. David en una ocasión ve toda la nación atemorizada por un gigante filisteo llamado Goliat. Ve que nadie osaba luchar contra él. Se ofrece, se enfrenta al afrentador de Dios de Israel. Anima al rey, enfrenta el desprecio de sus hermanos que se burlaban de él, rehúsa usar la ropa del rey Saúl y va en el nombre de Jehová con su pequeña ondita y las piedras en sus manos para luchar contra Goliat. Lo vence, le corta la cabeza y lo lleva a Jerusalén y lo entrega al rey Saúl. Y esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 17. Después de esta hazaña, el pueblo comienza a alabar a David. Y esto despierta un celo terrible en el rey Saúl contra David, que ya inmediatamente intenta matarlo, tirando contra él una lanza 2 veces. David se salvó esquivando las lanzas, y esto lo vemos en 2 Samuel capítulo 18. A pesar de que David intentaba honrar al rey en todo,
siendo fiel siervo, el rey Saúl decidió profundamente exterminar con la vida de David, poniéndole trampa para matarlo con promesas de darle su hija menor. Y esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 18. Lo que hace el celo, lo que hace la envidia, terrible, terrible. Si en tu corazón hay envidia y celo, cuidado, cuidado, porque esto te lleva a un estado tan deplorante que no solo te matas a ti mismo, sino matas a los que te rodean. Pero ese no es nuestro tema. Y seguimos. Y el capítulo 1 de Samuel, capítulo 19, Saúl manifiesta públicamente el deseo de matar a David. Convencido por su hijo Jonatán, que era amigo de David, de no hacer esta locura, pero en pocos días Saúl vuelve a lanzar una lanza contra David para matarlo. David la esquiva y empieza su cuarentena de huida del rey Saúl y de todo su ejército. David ya era ungido rey por Dios, por Samuel. Fue fiel a su señor Saúl, al rey Saúl. Era su yerno. Se casó con Mical, la hija de Saúl. Y el testimonio que David tenía era reconocido por el propio Saúl y por el propio sus hombres. Por ejemplo, en 1 de Samuel capítulo 16, versículo 18, uno de los hombres de Saúl le dice la característica de David. Le dice así, que David es de Belén, hijo de Isaí, sabe tocar, es valiente, valoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Este es el testimonio que le dieron a Saúl de David. Pero aún así Saúl se ensañó contra David y manda buscarlo de su propia casa para matarlo, siendo su yerno. David logra escapar de la trampa de Saúl con la ayuda de Mical y huye. Y esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 19. David huye y se va con el profeta Samuel. Lo primero que David hace, huye y se va a estar con el profeta Samuel, que lo había ungido el rey. Y esto lo vemos en el capítulo 19 de 1 Samuel, versículo 18. Dice, huyó pues David, escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naot. Bueno, a partir del capítulo 1 de Samuel 21 al capítulo 31 de 1 de Samuel, ahí está descrita la cuarentena del hombre según el corazón de Dios. ¿Sabe? ¿Querés saber cómo Dios trata a los hombres según el corazón de él? Bueno, ahí tenemos un hombre que vamos a describir un poquito cómo fue su cuarentena, cómo fue el premio, cómo fue el preparo, cómo fue la gloria que hoy tantos hablan. Y ahí vemos el hombre según el corazón de Dios, como Dios mismo lo trató en estos capítulos. David toma la espada de Goliat, de Nob. Ahí nosotros tenemos un mapa y en este mapa vamos a ver todos los pasos de David para que podamos visualizar que no fue algo tan ligero como lo leemos. Nosotros la historia de David la leemos en 5 minutos, pero esto llevó prácticamente 10 años. 10 años de este hombre corría fugitivo como un perro, como una pulga, que el rey estaba en busca de él para matarlo. Entonces David de Nob, huye a Cat. Y ahí vemos número 2 de Cat, donde reinaba Aquís fuera del territorio de Saúl. Es decir, David huye del territorio de Israel. Los siervos del rey de Aquís le avisan que David es un hombre de guerra, peligroso y valiente. Escuchando David esas palabras, escuche lo que ese hombre hace. Se hizo de loco. Hacía que escribía en las puertas y dejaba la saliva correr por su barba. Viendo esto, rey Aquís lo consideró demente y lo echó de su presencia.
De allí, David se fue a la cueva de Abdulón, número 3. Allí se juntó con toda su familia que vinieron hacia él, porque en aquella época, cuando no podías vengar de una persona, generalmente mataba a toda su familia. Entonces la familia huyó, se encontró con David en la cueva de Abdulán, y a partir de allí se juntó a David también 400 hombres. Y mira qué hombres que se juntaron a David. La Biblia los describe así: afligidos, endeudados y con espíritu amargado. Qué compañía, ¿no? Qué compañía, como que no bastara solo la cuarentena, ya la huida de David, también se juntó a él 400 hombres de esta cualidad, simplemente para levantar el ánimo mismo. Y David se hizo el jefe de ellos. Pero de allí, de la cueva de Abdulán, vemos que David se fue a Mizpa, número 4, tierra de Moab, que David se fue bien para el sur y entró a la tierra que era enemigos de los israelitas. Y le rogó al rey de Moab que le permitiera que su familia quedara allí, y el rey los dejó. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda inimidad, qué tremenda humillación, que David tuvo que ir tanto a un reino como a otros para huir de su propio rey, que con todo el corazón intentó servirlo y honrarlo. Avisado por el profeta Gad, David, de salir de Mizpa, se fue al bosque de Oret, en tierra de Judá, y esto vemos en el número 5. Del bosque de Oret, consulta David a Dios y le dice que vaya a pelear contra los filisteos en Keila, número 6, y él va y gana la batalla. David vuelve a consultar a Dios y Dios le dice para huir, pues el pueblo de Keila lo entregaría a Saúl, que venía con su ejército contra él para matarlo. David, huyendo de Keila, se fue a lugares fuertes del desierto de Sif, número 7. Y esto lo vemos en el capítulo 23 de Primera de Samuel. La gente de Sif le contaron a Saúl que David estaba entre ellos. Se levanta Saúl y va contra David, que había ya huido al desierto de Nahom. Y esto número 8. Bueno, Saúl lo siguió y vemos cómo es contada esta parte. Es decir, vemos qué aprieto David vivía en este tiempo. En 1 Samuel capítulo 23, versículo 26, vemos que la Biblia describe así: y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron en aquel lugar por nombre Sela Hama Lecot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de En-Gadi. Ahora imaginamos la situación de David, su cansancio, su fatiga, pero también vemos la providencia de Dios librándolo de la mano de Saúl en los momentos donde Saúl lo tenía totalmente cercado. El capítulo 24 de Primera de Samuel: sabiendo Saúl que David estaba en el desierto de En-Gadi 9, va con 3,000 hombres para matarlo, entra para hacer sus necesidades en una cueva, justo donde estaba escondido David y sus hombres. Los hombres de David lo instan a matar a Saúl, diciéndole que Dios le había puesto ya en su mano.
que mátalo y termina tus luchas, termina tus cuarentenas. Pero David rehúsa tocar a Saúl, que era ungido por Dios mismo para ser rey. Solamente David le corta un pedazo del manto de Saúl, para luego de lejos le grita mostrándole el pedazo cortado y afirmándole que él no era enemigo del rey y ni le deseaba el mal. De allí David se va a Carmel número 10, la tierra de Nabal, que después de la muerte de Nabal se casa con Abigail, su esposa. Eso lo vemos en 1 Samuel capítulo 25. En 1 Samuel capítulo 26, los del desierto de Sif vienen y le cuentan a Saúl dónde se encontraba David, en el oriente del desierto de Sif, número 11 en el mapa. Saúl con 3,000 hombres va a matar a David y se acampa en el mismo lugar donde le dijeron. Sabiéndolo David por medio de espías que le mandó a ver el campamento donde se encontraba Saúl, desciende David con dos hombres de él de noche y logra llegar cerca de Saúl, que estaba rodeado de sus soldados. Influenciado de vuelta David para matar a Saúl, ya que estaba ya en sus manos, deja una frase tremenda. En el capítulo 26 de 1 Samuel, el versículo 10, David dijo: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, estaba refiriendo a Saúl, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero le toma David ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y se va. Tremendo que la actitud de David. Y acá quiero abrir un paréntesis, ¿no? Que muchos hoy usan esta frase: lejos de mí tocar en el ungido de Jehová. Y muchos líderes usan esta frase para que los miembros de sus iglesias dejen de ver sus faltas, sus errores, para que lo ven como un rey, para que lo consideran como infalible, para que se someten sobre todo lo que dice, todo lo que hace. Y esto es totalmente diferente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento todos los hijos de Dios, todos los que son nacidos de nuevo son ungidos de Dios. Los ungidos del Antiguo Testamento eran los reyes, los profetas. Eso no representa en el Nuevo Testamento a un líder. No, nosotros en el Nuevo Testamento todos los líderes son ovejas, nacidas, salvadas y lavadas por la sangre de Jesús. Todos somos ovejas. Ahora, en el corral de Jesús, que es la iglesia, tanto la iglesia local como la iglesia universal, Jesús, por el Espíritu Santo, ha dado a cada uno un rol, un don, un papel para cumplir, pero no nos hace esto ser mayor que los otros, o para dominar, o para hacer lo que nos da la gana, o para que todos trabajan conforme mi querer, mi voluntad. Esto es totalmente fuera del espíritu del Nuevo Testamento. Bueno, David, después de sacarle la lanza y la vasija de agua, huye del campamento sin ser visto por nadie. Al amanecer, David se va al otro lado de la montaña y le grita al general de David de cómo era negligente en no guardar y proteger su rey, siendo que él fue allí y le robó la lanza, la vasija de agua del rey, que bien podía haber matado. Saúl escucha la voz de David, reconoce la nobleza de su siervo, que le devuelve la lanza y la vasija, y con sus palabras entrega todo en las manos de Dios. Y esto lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 26, del versículo 15 al versículo 25. David, cansado de su huida de Saúl,
deja el territorio de Israel y va al territorio de sus enemigos eternos, los filisteos. Y esto lo vemos en el número 12 en el mapa. Habita con consentimiento del rey Aquís, que le deja vivir en la ciudad de Siglac. Y número 13 en el mapa, con todos sus hombres, que eran más de 600 hombres, y sus respectivas familias. Bueno, en el capítulo 30 del primera de Samuel, David y sus hombres vuelven a la ciudad y descubren que los amalecitas habían quemado toda la ciudad y habían llevado todas sus familias cautivas. Todos los hombres quedaron totalmente trastornados, lloraron amargamente e inclusive pensaron apedrear a David, que era su jefe. Y esto lo vemos bien como lo describe la Biblia en 1 Samuel capítulo 30 versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Bueno, ellos ya eran amargados de espíritu, como cuando arrancaron. Ya en principio ya eran amargados de espíritu. Imagínense ahora, amargura de alma, cada uno por su hijo y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Así describe el Espíritu Santo la actitud de David. Después David consultó a Dios y recuperó tantos las vidas como los despojos, y enseguida Saúl lucha una guerra contra los filisteos, es vencido, muere y él, sus 3 hijos. Y en poco tiempo David es levantado rey por su tribu, la tribu de Judá, y reina en Hebrón primero, hasta que unió todos los tribus de Israel. Quedó 7 años en Hebrón y después se fue a Jerusalén a reinar sobre toda la nación de Israel. Esta es la cuarentena del hombre según el corazón de Dios. Llevó, para resumirla, 30 minutos. Solo para resumirla, 30 minutos. Pero esos 30 minutos fueron casi 10 años de la vida de este hombre. Intentamos leerla, intentamos imaginar, intentamos ponernos en el zapato de David, intentamos comprender que este David, Dios dijo que era según el corazón de él. Bueno, ahora, ¿qué lección sacamos de esta cuarentena, esta primera cuarentena, del hombre según el corazón de Dios? ¿Qué lección sacamos? Bueno, conociendo la historia de David, esos 80 salmos escritos por él, más o menos, podemos entender que Dios estaba preparando a David para reinar sobre toda la nación de Israel con justicia, rectitud y poder. No solo esto, como David es el tipo de Cristo que vendrá a reinar sobre todo su pueblo con toda justicia y con todo poder, y por supuesto con magnitud de gloria y majestad. Fue una cuarentena donde todas las fibras de David fueron golpeadas, pero fueron fortalecidas. En otras palabras, Dios removió todo en la vida de David que era según su corazón. Lo sacó de su paz con sus ovejas. Lo golpeó en todas las emociones para que no viva en ellas y ser víctimas de ellas, sino que viva según la voluntad y el querer de Dios. Le sacó toda la confianza en sí y en los hombres, y le enseñó a depender de Dios en cada paso. En otras palabras, con el fuego y el ardor, Dios hizo un gigante para que por siempre queda
su memoria, y así lo fue, y así es, hasta el día de hoy. Y futuramente la Biblia sigue hablando de David. Sigue hablando de David. Entonces, amados hermanos, la primera lección que aprendemos, y ahora voy a rebobinar un poquito para atrás de todo ese resumen que hicimos. La primera lección que aprendemos de la cuarentena de David es que nuestra cuarentena, escuche, la Biblia dice así: todo lo que fue escrito para nuestro provecho fue escrito. ¿Sabe? Dios nos puso la historia de David para que nosotros aprendamos, porque quizás tu vida y mi vida va a andar en muchos caminos de David. Entonces la primera lección que aprendemos es: nuestra cuarentena va a venir sin aviso previo. Dios no va a te mandar un mail para decirte: mira, prepárate que va a venir una cuarentena. Dios no va a te mandar un profeta. Pero contrario, hoy los profetas modernos solo van a decirte que tú sos victorioso, que tú vas a ser prosperado, que tú sos el Hijo de Dios, que tú sos el hombre, que etcétera, etcétera, etcétera. Ningún profeta hoy va a te hablar mal de ti en absoluto. ¿Sabe por qué? Porque pierden espacio y pierden grana. Por eso, la cuarentena de Dios para tu vida va a venir sin previo. David esperaba medalla del suegro rey. Él le vino una lanza 3 veces para matarlo. 3 veces. Por eso Jesús nos avisa en Mateo 7 de cuidado cómo estás construyendo tu casa. De cuidado con qué material está construyendo tu casa. Porque Jesús dijo que sobre tu casa vendrán lluvias, tempestades, vientos, inundaciones. Y estas cosas son simplemente metáforas que pueden representar todo tipo de lucha que pueden golpear tu vida y mi vida. Todo tipo. Por eso Jesús dice: cuidado cómo está construyendo tu casa. Cuidado. Cuidado que cuando venga la cuarentena a tu vida, no venga a decirle a Dios ¿por qué? Cuidado. Construye tu casa en la roca. Porque estas cosas Dios dijo que vendrán. Temprano o tarde, vendrán. De una forma u otra, vendrán. Y si sos hijo de Dios de verdad, van a venir. Prepárate que van a venir. No estoy hablando para desanimarte, no, sino para que tú te ejercítate en la piedad. Como Pablo le dijo a Timoteo: ejercítate en la piedad, porque el ejercicio de la piedad hace de ti gigante firme. Y podés caminar y seguir en pos de Dios, cumpliendo en tu vida el querer de Dios. La envidia de Saúl se manifestó repentinamente contra David. Repentinamente. David tentaba hacer de todo lo bueno para agradar a su rey y a su señor. Arriesgó su propia vida. Dejó las ovejas de su padre, dejó su padre que era viejísimo, muy mayor en edad. Y la recompensa de él fue la muerte. Dios lo libró y se fue huyendo del rey Saúl. Imaginamos el corazón de David. Imaginamos ese hombre, qué es lo que debía estar pasando dentro de él. Imaginamos cómo podía estar durmiendo de noche. Imaginamos los pensamientos así como cruzan en nuestra mente. Y ese hombre también tenía pensamientos, tenía emociones, tenía preguntas. Pero ¿sabe qué? No vemos nada. No vemos nada. David seguía caminando. La otra lección que aprendemos de la cuarentena de David es: ¿a dónde ir cuando la cuarentena golpea tu vida? ¿A dónde ir primero cuando la cuarentena golpea tu vida? ¿Qué hizo David lo primero cuando huyó de Saúl? Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 8, nosotros vemos a dónde David fue. Huyó pues David, escapó y vino a Samuel en Ramá. ¿Y quién era Samuel? Samuel era el representante de Dios, la voz de Dios.
la voz de Dios. Era este hombre, era el hombre que fue a ungirlo por Dios. Cuando David se dio cuenta que Saúl estaba decidido a matarlo, se dirigió a estar con el representante de Dios, con el profeta. Saúl mandó 3 escuadrones para matarlo, estando David con Saúl, porque Saúl supo que David estaba con Samuel. Mandó 3 escuadrones, después y él fue, y Dios impidió que él tocara en David o cualquier soldado de él por su providencia. ¿Por qué? Porque David estaba refugiado en Dios. Hermano, no importa en qué cuarentena nos encontramos. No importa en qué cuarentena nos encontramos, no importa qué tipo de cuarentena te encontrás o nos encontramos. La primera dirección que debemos de tomar es la dirección de Dios. ¿Delante de quién tenemos que abrir nuestro corazón, echar todo a sus pies? Es a los pies del Señor. Lamentablemente muchas veces abrimos con todos, buscamos a todos, buscamos todas las soluciones humanas y dejamos a Dios por último. Eso muestra realmente que no conozcamos a Dios. Eso muestra que realmente estamos construyendo paja, hojarasca y madera, nada más. Pero el hombre que está construyendo su casa sobre la roca, cuando cualquier cuarentena toca su vida, lo primero que se desploma es delante de Dios y le entrega a Dios. ¿Por qué David lo primero que hizo fue ir a buscar a Dios, al profeta de Dios? Porque Dios era todo para David. Esa es la respuesta. Esto lo vemos claramente en todos sus salmos y en todos sus escritos. Dios era todo para David. Y quiero abrir un paréntesis, que David era un hombre como tú y como yo. David era un hombre que tenía su propia naturaleza carnal. David era un hombre de la descendencia de Adán. Tenía sus pecados, tenía sus faltas, tenía sus errores. Pero aún así, su corazón palpitaba y amaba a Dios. Si Dios no es todo para nosotros, lo primero que vamos a hacer es buscar la ayuda del hombre, las estrategias naturales, carnales. Por eso, lamentablemente, muchas veces las cuarentenas demoran y se tornan más agudas y doloridas. No porque Dios quiere, sino porque nuestro corazón, nuestro deseo no es Dios. Nuestro enfoque está totalmente en nosotros. David buscaba a Dios y sabía que solamente en Él puede depositar su confianza, su vida y su dependencia. Tremendo esto. Esas son lecciones profundas de la Biblia. Y eso me hace recordar al rey Ezequías contra el rey Senaqueribe de Asiria, que nos encontramos en 2 Reyes, capítulo 19, versículo 14, cuando ese imperio asirio tremendo, que era gigante, que pasaba por la tierra ganando todos los terrenos, le mandó carta al rey Ezequías, amenazándolo y gritando a voz alta en lengua hebrea para que todo el pueblo sea atemorizado. ¿Saben lo que hizo Ezequías? Ezequías llevó la carta, entró en la casa de Dios, se extendió delante de Dios y le presentó la carta. Nosotros vemos que Dios mismo desbarató la vida de Senaqueribe y lo mató por sus propios hijos. Tremendo esto. Tremendo esto. Tremendo esto. ¿A quién buscas? ¿A quién vas a buscar? ¿A quién vas a llevar tus luchas? ¿A quién vas a compartir? Es maravilloso, podemos compartir como familia de la fe. Es maravilloso llevar la carga unos de otros. Pero si no llevas tu carga y aprender a caminar con Dios, no te sirve nada buscar a nadie. No te sirve nada. No te sirve nada. Yo puedo ayudarte a tomar remedio. Yo puedo comprarte remedio. Yo puedo servirte con el remedio. Pero si el médico no te detecta la enfermedad y te receta al médico, de nada te sirve y me ayuda. Entonces entienda, lo que tú necesitas es de Dios. Y Dios tiene que ser el primero y el principio en tu vida, sea en la alegría o sea en tus cuarentenas o en tus luchas. Esta lección tremenda nos vemos en la vida de David.
Otra lección que aprendemos es que en la cuarentena toda nuestra normalidad puede transformarse en anormalidad. Sí, la paz, la comodidad, la tranquilidad, la serenidad, el confort, el tener dominio sobre nuestro tiempo, sobre nuestra finanza, sobre lo que hago, sobre lo que no hago, hasta sobre nuestra propia vida, pueden huir de nuestro dominio y ser sustituidos por angustias, dolor, impotencias, confusión y debilidad, agitación, necesidad y dependencia de otros. Y solo leer los salmos de David y te das cuenta cómo fue su vida. Hay unos estudiosos que dicen que el Salmo 23, que nosotros creemos que David lo escribió sentado en el campo, mirando las ovejitas, ¿sabe? Muchos estudiosos dicen que David escribió este salmo cuando estaba perseguido por Saúl. Muchos dicen que cuando él estaba perseguido por Saúl, escribió este salmo. En el Salmo capítulo 4, versículo 8, cuando dice, en paz dormiré y me acostaré porque solo tú, Señor, me haces reposar seguro. David lo escribió cuando estaba huyendo en la cueva de Abdulán de Saúl. De Saúl. Ese salmo no fueron escritos en una playa del Caribe con coqueros en la mano. Fueron escritos en los peores y más arduo terreno que David caminó. Otra lección tremenda que aprendemos de David en esta terrible cuarentena es no cuestionar y murmurar contra Dios. No cuestionar y murmurar contra Dios. Lo más precioso que podemos ver en todos esa historia de David, que en todos estos terribles años, ¿sabe lo que es? 7, 8, 9, 10 años, huyendo de un lado para otro, la muerte atrás de ti permanentemente. ¿Sabe qué? En todos estos años no vemos David cuestionar o reclamar en ningún lugar a Dios. En ningún lugar a Dios. Ningún momento, no hay un lugar que Dios le reclama a Dios. David, sí, en los salmos lleva su queja a Dios, lleva su súplica a Dios, le comparte a Dios lo que estaba pasándole. Eran expresiones profundas que después Dios la utilizó para ponerla en el libro sagrado, para que por medio de ella nosotros aprendamos de cómo debemos tener la comunión íntima, plena con nuestro Dios. Pero no podemos ver un momento David reclamar a Dios. Esta es una verdad desconocida de la mayoría de los cristianos actuales, ¿saben? Cualquier inconveniente natural del simple vivir que pasa con nosotros, reclamamos, hacemos un berrinche, cuestionamos a Dios. Lo primero que viene a nuestro corazón, ¿por qué? ¿Y para qué? Y lo más pobre que tenemos, que yo he escuchado mucha gente, yo ofrendo y hago esto y no sé por qué me pasa. ¿Tú crees, miserable, que Dios necesita de tu ofrenda? ¿Tú crees que Dios está necesitando de tu ayuda, ¿Tú crees que Dios te llama porque Dios necesita de ti y de mí? ¿Tú crees que Dios necesita de tu fuerza, de tu vigor, de tu sabiduría, de tu entendimiento? ¿Tú crees que Dios necesitamos de nosotros? Entienda de una vez para siempre y caiga del trono del humanismo y comprenda que Dios te llama para que tú lo sirva. Dios te llama para que tú lo sirvas. Y que si sos verdaderamente un hijo de Dios, vas a caminar con Dios y a aprender a caminar con Dios y aprender a rendirte delante de Dios. Si no, por Dios mismo vas a ser muerto en el desierto, así como se hizo con los israelitas. Así como hizo con los israelitas. En todo reclamaban, en todo murmuraban. Y Dios mismo exterminó de ellos en el desierto. Sus cuarentenas no tuvo fin.
a los israelitas. David, su cuarentena, tuvo fin. Tuvo fin. A esta generación de cristianos le falta conocimiento en la consistencia de la palabra de Dios. No conocimiento literal, porque me impresiona que muchas veces veo mucho conocimiento literal y pobreza profunda de una iluminación del Espíritu de Dios en los corazones de estas personas. Me impresiona ver gente que tiene mucho conocimiento, pero pobreza del corazón, de sus interiores. No tiene corazón que arde por Dios, que se apasiona por Dios, que se entrega a Dios y que vive para la gloria de Dios. Me impresiona no ver personas como los muchachos que iban al camino de Emaús, que cuando oían a Jesús decían, ¿no ardía en nuestro corazón las palabras de Él cuando nos hablaba? ¿Te arde en tu corazón la palabra de Dios cuando la escucha, cuando la lee? ¿Arde en tu corazón o simplemente ya la miras como si fuera cualquier otro libro? Ya no produce ni un efecto, ya ni siquiera te tira el polvo que está sobre tu vida, sobre tu corazón. La falta de conocimiento de la historia de la iglesia a esa generación nueva que marcó el mundo con lágrimas, dolor y sangre. Le falta que esa generación conozca. Busque libros que te cuentan cuál fue, cómo marcaron los hijos de Dios la historia y cómo siguen marcándola. Sin cuestionar, sin reclamar. El Coliseo romano era conocido por ellos marcar los pisos con sus sangres, familias enteras, alabando a Dios y glorificando su nombre, de poder ser dignos de morir y dar su sangre por Él. Tremenda historia, tremenda realidad, tremenda realidad. Hoy queremos ser cristianos, que las cosas sean a nuestra manera, que Dios tiene que actuar como nosotros queremos. Y vemos a un David, 10 años de lucha, fue ungido rey y vivía errante, perseguido como pulga y como perro muerto en el desierto. Y nunca miró para Dios y le dijo, ¿por qué, mi Dios? ¿Por qué? Nunca lo hizo. Es una gran lección de aplicarla profundamente a nuestro corazón. Otra gran lección que vemos de la cuarentena de David, que a pesar de esta cuarentena durar casi una década, David, errante en el desierto, no daba un paso sin consultar al profeta de Dios. Y esto lo vemos, es bueno volver a leer para ver que una y otra vez David llamaba al profeta de Dios y le dice, ¿iremos? ¿Y los habitantes de Keilah van a entregarnos? ¿Quedaremos? Y la respuesta de Dios venía a David una y otra vez, y David obedecía exactamente la orden de Dios por medio de la boca del profeta. Tremendo esto. Tremendo esto. ¿Tu vida está guiada por la palabra de Dios? ¿Tu vida está guiada por la palabra de Dios? A mí me impresiona gente que va por un lado para otro, de un lado para otro. Conozco gente que viaja no sé cuántos kilómetros porque hay un profeta allá. Y no le gusta ni siquiera abrir la Biblia a ver lo que Dios está diciéndoles. Dígame, que alguien me diga que un profeta va a decirme a mí que la palabra de Dios no me dice. Que alguien me diga. ¿Usted cree que yo no creo que Dios me hable? Yo creo, por supuesto que creo. Yo creo en un Dios vivo. Yo creo en un Dios que está presente. Yo experimento Dios a diario, en todas mis circunstancias. No escribo libros y no grabo y no cuento testimonio porque son cosas para mi vida. Y por eso mi vida, todavía por su gracia, está y sigue avanzando a pesar de duros golpes que desde temprana edad me han venido a mi vida. Pero glorias a su nombre, como dijo Pablo, lo que soy
es por la gracia de Dios. Y no tengo lugar a duda, hermanos, que es la gracia plena de Dios. Y la mayor gracia y el mayor milagro de Dios para mi vida fue hacerme conocerlo de verdad, conocer su palabra, cimentar mi corazón y mi ser y mis pies y mi camino en Él. No en mis emociones, ni en hombres, ni en discursos. Sé que Dios usa hombres, sé que Dios habla por medio de hombres. Pero hay de ti y de mí si vamos a depender de lo que otros dicen y de lo que los otros piensan. Tremenda lección de David. Ni un paso, 10 años, ni un paso, sin consultar a Dios. Y creo que este es el secreto de David, salir gigante de su cuarentena a pesar de montones de cicatrices internas y externas. Hoy muchos solo corren a Dios en la desesperación de buscar soluciones, sin ningún deseo de buscar y conocer a Dios mismo. David le decía a Dios en el Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. En el Salmo número 63:1, David decía, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua. Ese era el corazón de David. David consultaba a Dios porque David sabía que no podía vivir sin Dios. David sabía que la dirección correcta es de Dios. David no vivía apurado para hacer sus planos. David no vivía apurado para que sea rey. No vemos en un lugar que David ni siquiera deseaba él ser rey. Fue Dios que lo ungió. Y aún así tenía a Saúl en su mano 2 veces. No lo mató porque no anhelaba el reinado. Lo que David anhelaba es adorar a Dios, es agradar a Dios y es vivir una vida que Dios sea glorificado. Que sea esto tu deseo y mi deseo. Que eso sea lo que impulsa tu vida y mi vida. Otra lección que aprendemos de la cuarentena de David es la humildad y la dependencia de Dios, que fueron la clave en su cuarentena. David tuvo 2 oportunidades de matar a Saúl y reinar, pero David no se atrevió a tomar el papel de Dios y actuar independiente de él. Eso lo vemos en 1 Samuel capítulo 26, versículo 8. Entonces dijo Abisai, que era hombre de David, hoy he entregado Dios a tus enemigos en tus manos. Ahora pues déjame que lo hiera con la lanza y le clavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza y la vasija de agua y vámonos. Miren cómo David se consideraba a sí mismo, aunque era un hombre de guerra. Tremendo. Esa lección de cómo él se consideraba. Él podía haber dicho plenamente, yo fui ungido rey, yo seré rey, y se van a gloriarse, como muchos se van a gloriar por estupidez, por pavada. Compran un auto, ya nadie puede hablarles. Ponen una camisa de marca y ya se sienten reyes. ¿Sabe cómo se consideraba David? David se consideraba, miramos 1 Samuel, capítulo 24, versículo 14. David le dijo a Saúl, ¿tras quién ha salido rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Tremendo. David podía haber dicho, a mí me ungió Samuel. Yo soy rey. ¿No? Pero David no se consideraba. David sabía que no era nadie. David sabía quién es Dios.
Por eso, lo que dijo era realmente lo que él se sentía. Él se sentía como un perro muerto y como una pulga. Por eso le dice a Samuel, a Saúl, lo que le dijo en el capítulo 24, versículo 14. No es nuestra condición económica, social o académica la que define nuestra espiritualidad, sino cómo nos vemos a nosotros mismos delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cómo te ves delante de Dios, delante de los hombres? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís haciendo cualquier cosa para Dios? Hay gente que levanta una piedra para Dios. ¡Wow! Se sienten como alas para volar. ¿Sabe? Nuestras actitudes y palabras son los que revelan nuestra humildad, nuestra soberbia, la condición correcta de nuestro corazón. Y recordamos siempre las palabras de Jesús, que el reino de los cielos es hecho de los humildes de espíritu, los que son rendidos totalmente a Dios y para Dios. David termina diciéndole a Saúl estas últimas palabras en 1 Samuel capítulo 26 y versículo 23. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí que tu vida ha sido estimada, preciosa hoy a mis ojos. Así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Ese es el rey que Dios eligió según su corazón, según su voluntad. Un hombre plenamente que ya estaba experimentado en guerra, que ya tenía un ejército atrás de él, sigue actuando con toda humildad, con toda sencillez delante de Saúl. Otra lección que aprendemos de David es la cuarentena. Tiene momentos angustiantes, dolorosos, que solo pueden ser superados de la forma como David la superó. Solo pueden ser superadas de la forma que David superó. Las cuarentenas, los caminos, los propósitos que Dios ha marcado para nosotros, no sabemos. Pero hay momentos que son dolores profundos, agudos, punzantes, que aprendamos que como David superó ese dolor, que nosotros aprendamos a superarlo. Cuando los hombres vinieron, encontraron que los amalecitas habían llevado todos sus bienes y habían llevado todos sus hijos, sus mujeres cautivos, y la ciudad estaba totalmente quemada. Entró una profunda angustia en todos los hombres. Lloraron, ya eran hombres de espíritu amargo. Y dice la Biblia claramente, que los hombres de David pensaban apedrearlo a David. Imagínate, como jefe del ejército, imagínate después de tanto, oyendo de Saúl, fuiste a tus enemigos que eran los filisteos, te dieron un lugar para vivir, y mientras que ya está queriendo descansar, vienen los amalecitas y te llevan todo, derruban todo. Nosotros lo miramos así, bueno, claro, como una historia, pero piénsalo, piensa en esta casita que tenés, o esa casa, o ese auto que tenés. Piensa que tú llegas y desaparece. Piensa, ¿cómo actuarás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? Nosotros vemos lo que David hizo. Ese hombre que venció Goliat, ese hombre que fue fiel en todos sus caminos, ese hombre que no intentó hacer mal a nadie, más que serle fiel a Dios en todos sus caminos. Vemos cómo David recuperó la fuerza. ¿De dónde David sacó fuerza? Y dice, 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo.
Es decir, hasta allá sus hombres estaban contra él. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por su hijo, por sus hijas. Pero David se fortaleció en Jehová, su Dios. David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Sabe lo que te impide fortalecer en Jehová, tu Dios? Tu mente, tu corazón, tus pensamientos. Porque tú sigas viviendo en el círculo de tu propia vida humana, terrenal, emocional. Cuando tú entiendes que no tuviste dominio ni siquiera de nacer y no tendrá dominio ni de morir, comprenderás que tu vida tiene que comenzar con Dios, vivir por Dios y para Dios. Y cuando tú comienzas a vivir por Dios, para Dios y en Dios, no hay situación, no hay condición, no hay amargura, no hay tristeza, no hay pasado que tú no puedes superar. No hay herida que no puede ser sanada y curada. Quedará marcas, ¿verdad? Quedará marcas. Pero no hay nada que Dios no puede sanar. No puede sanar muchas veces porque nuestra mirada está solamente en este corto tiempo que nos toca vivir en esta tierra. Porque nuestro corazón está enraizado acá, en esta tierra. Pero ¿sabe a dónde está el corazón de David? El corazón de David estaba enraizado totalmente en la mano de Dios. El corazón de David estaba totalmente apegado a Dios. Por eso que Dios dijo, hombre según mi corazón, porque lo que David anhelaba era exactamente el corazón del propio Dios. Por eso Dios le dijo, hombre según mi corazón. Por eso en los salmos de David se encuentran más de 15 veces la expresión Jehová, fortaleza mía. De alguna forma u otra se repite una y otra vez David que Dios era su fortaleza. ¿Su fortaleza dónde? Su fortaleza en el aprieto, en el dolor, en el luto, en la enfermedad, en montones de situaciones que va a golpear nuestra vida mientras que estemos en este cuerpo, en esta tierra. Entiéndalo y compréndalo y haga de Dios tu fortaleza para que no vivas amargado, decepcionado, triste y abatido. Vivís tu vida totalmente como una existencia seca, como un tamo en el desierto. En el Salmo 18:1 David dijo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mío, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esas palabras fueron de David. Por eso él pudo aprender a vivir con Dios y salir del desierto vencido. Última lección que aprendemos de la cuarentena de David es que no intente terminar tu cuarentena por tu propia cuenta. No intentes terminar tu cuarentena por tu propia cuenta. David 2 veces podía haber matado a Saúl y Dios lo entregó en sus manos, pero David rehusó salir por sus propias manos, rehusó salir por su propia voluntad. David quería que así como Dios lo llevó, Dios mismo lo sacaba de su cuarentena. ¿Sabe? Si estás en un problema, ¿sabe? Solamente Dios puede sacarte. ¿Cuántos lamentablemente son impulsados a buscar soluciones más fácil? Más fácil. Y se enredan cada vez más. Soluciones humanas, pero traen más dolor. Traen más dolor. ¿Cuántos buscan soluciones matrimoniales de separarse de sus esposas? Y lo triste que entran en cuarentenas más dolorosas y más difíciles y más agudas. ¿Cuántos buscan salir de cuarentenas del aprieto financiero haciendo cosas ilícitas y prohibidas y acarrean para sí más dolores, más tristeza y más sufrimiento? No importa en qué cuarentena estás. No importa.
en qué cuarentena estás. Busque a Dios de todo corazón. Gaste tiempo delante de Él. Empapate de su palabra y deje que Él guíe tu vida. Entrégate a la dependencia de Él. Haga como Job, aunque Él me mate, en Él esperaría. Haga callar la voz de tus emociones, rindiéndote a Dios por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es esta fe que deposito en Dios, es la misma que me hace reposar. Pero esta misma fe es nutrida por la palabra, inspirada por el Espíritu, iluminada por el Espíritu, cuando mi corazón va a ella, plenamente sedento, para que pueda ser el bálsamo real de mi vida. Recuerde que Dios es soberano. Recuerde que Dios es soberano. Recuerde que Dios es soberano. No cuestiones a Dios. No vivas por tus emociones. Vuelve a leer la historia de David y vea que este hombre venció porque realmente su vida estaba totalmente en la dependencia de Dios. No adelantaba a David con todo eso lo que pasó. Reprender, atar, decretar, pactar. Todas estas frivolidades son hechos de quien no conoce a Dios y tampoco conoce su palabra. Cuando Dios pone a los suyos en cuarentena, solo Él puede sacarlos a su tiempo, a su manera. Pero una cosa segura, nunca saldrán como habían entrado. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que puedan volver a sacar provecho de esto para sus corazones y que podamos realmente aprender y aplicar a nuestras vidas las actitudes que David tuvo en su trayectoria en esta cuarentena, que fue muy, muy, muy larga. Que Dios los bendiga, que tengan su gracia y su favor, que el Espíritu Santo abra sus corazones y sus mentes para que seamos todos enriquecidos y crecidos por la gracia de nuestro Dios para cumplir en nuestra vida su voluntad y sus propósitos. Que Dios los bendiga ricamente en el nombre de Jesús. Amén y amén.